Los europeos crearon muchos métodos, ¿sí?, para enseñar música sobre sus tradiciones, ¿no? Cuando llegó acá, mi papá se dio cuenta en los años 50 que no había ningún método para niños. Había canciones para niños, como Cricri, ¿no? México tiene muchas canciones, pero no había un método progresivo para que los niños, ¿no? Entonces él empezó a crear, como él estudió composición en Estados Unidos y en España, él dijo, pues hay que hacer un método. Entonces él empezó a crearlo. Un poco, cuéntanos. Muchas veces han llegado niños que tienen problemas de concentración o de conducta, o que los papás, como siempre, si se están separando o que la abuelita se murió y era muy cercana, ¿no? Y el niño que lo siguieron llevando a hacer música, pues el niño cambió mucho con la música. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que estamos en YouTube, Apple Podcast y Spotify. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, pues muy contentos porque hoy este programa es para festejar el Día del Niño y Así para ello es. tenemos un invitado especial. Platícanos. Muy especial. Hoy tenemos a Germán Tort. Él es el director de Artene, que ya les contaremos, es un instituto, una escuela de música maravillosa que tiene un método propio. Y bueno, además Germán también es director de orquesta. Germán, muchas gracias por aceptar acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Cuéntanos eres director de orquesta, pero ¿de qué orquesta eres director? Bueno, soy actualmente director del ensamble de música nueva de la Facultad de Música de la UNAM. Es una orquesta de jóvenes de licenciatura. Y también tengo el ensamble de música contemporánea en la Escuela Superior de Música. Wow, pues ya te iremos a escuchar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Germán. Bienvenido. Y bueno, mira, este podcast, como sabes, es Historias detrás de las causas y justo eso queremos, conocer tu historia, por qué te dedicas ahorita a lo que te estás dedicando. Y para ello vamos a viajar en el tiempo. Platícanos dónde naces, en qué ciudad, un poquito de tu entorno familiar y en qué momento de tu vida, no sé si en la niñez, juventud, empieza esa cosquilla por la música, por lo que haces en este momento. Sí, bueno, yo soy de la Ciudad de México. Mis padres son músicos, mi mamá es pianista y maestra. Y mi papá es César Tort, es un pedagogo musical muy importante. Se podría decir que es el pionero de la educación musical infantil en México y de los pioneros en América Latina. Desde muy chico, pues, oí música clásica en mi casa y tomé clase con mis padres desde niño. Y yo sí. Oye, ¿pero fue por gusto o fue de esas veces de niño, tienes sí. ¿Qué? Porque luego pasa, sí, ¿no? También pasa, ¿no? Pero bueno, además tenías un entorno que favorecía todo este camino. Claro, ¿no? Primero mi papá hizo una escuela, hizo un método que ahorita les voy a contar, pero el método, él empezó a hacerlo en la casa. Entonces, en mi casa, ¿Tú eras el conejillo de Indias? Pues no, porque tengo hermanos más grandes con los que él empezó él juntó como a sus amigos que tenían hijos y a primos y parientes y empezó a enseñarles música. Fueron a mis hermanos grandes. Ellos fueron los conejillos de Indias. Yo fui como que la generación que sigue. Entonces en mi casa en todas las tardes había clases de música para niños en la casa. Y había muchos niños. Pero yo sí, todos los hijos tomamos clase. Éramos 6 hijos, ¿no? Era obligatorio sí, tomar clase de música. Pero no todos fueron músicos, nada más de los 6, 2. Pero todos estudiaron. Y yo desde muy chico decidí
Desde yo creo que cuando fui a ver la primera vez la Orquesta Sinfónica Nacional en el conservatorio, tenía yo creo que 5 o 6 años. Ese día cuando vi la orquesta, ese día decidí que yo tenía que estar ahí una vez. ¿Qué habrás sentido? ¡Wow! Pues para mí fue maravilloso. Era muy chiquito y tocaron una pieza que me gustó tanto que me bajé yo de la butaca. Me acuerdo que yo no llegaba al piso de la butaca del conservatorio, del auditorio. Me bajé a correr para decirle al director que la repitiera. ¡Qué maravilla! Entonces, mi mamá me quiso detener, pero yo no era muy obediente. ¿Sí? Y entonces corrí. Cuando llegué hasta adelante, el director se volteó y la repitió, porque mucha gente aplaudió y yo me quedé ahí, ¿no? Y ahí ese día, ahí con los músicos y todo, decidí que yo iba a ser músico. Oye, pues qué determinación, ¿eh? Sí. O sea, de 6 años. 5 o 6 años. ¡Qué bárbaro! Porque no llegaba mis pies al piso. Wow. Y después, bueno, mucho tiempo después estudié en el conservatorio, ahí me titulé, estudié dirección de orquesta y piano, ¿no? Y bueno, también estudié en la ULIN, ¿no? Pero sí, ahí fue mi decisión. Oye, pero además qué privilegio que cuando, no, digo, tan chiquito, Tan chiquito. sepas a qué te quieres dedicar, porque luego crecemos y ya llega la adolescencia y qué quiero estudiar, no sé, pero tu vocación, tu amor por la música, pues llegó muy Pues sí. temprano y qué padre, qué Sí. bendición, ¿no? Y además, qué maravilla nacer en esa casa en donde desde la cuna tu vida era la música, ¿no? Pues sí, O sea, favorecido por todos Tuve lados. la suerte de haber estado ahí. Sí. Por supuesto, porque hay niños que al revés, ¿no? Que dicen, quiero ser músico, y les dicen, no vas a ser músico, vas a ser abogado. Exacto. Y en Sí. tu caso, todo favoreció para que tú pudieras desarrollarte. Sí, bueno, mi papá cuenta que mi abuelo no lo dejó estudiar música. Entonces él tenía que estudiar piano a escondidas en la noche cuando ya estaban todos dormidos y ponía un paño en las teclas para que no se escuchara. Y luego él era de Puebla, mi padre, y se vino a México y se inscribió al Poli. Él no hizo el examen, lo hizo su hermano que se parecía mucho físicamente, que era ingeniero. Él hizo el examen, entonces a mi abuelo le mandaban calificaciones, como si mi papá estuviera en el Politécnico estudiando ingeniería, Wow. pero no, mi papá estaba estudiando música. Entonces yo creo que mi papá pues sufrió esos problemas y hizo pues lo contrario, toda su vida trató de dar un ambiente a los niños para que pudieran estudiar música. ¿Sí? Wow. Más fácilmente, no con tantos problemas como él. Oye, Germán, ¿y cómo es que, bueno, tú lo debes haber vivido de pequeño, cómo es que surge en tu papá esta inquietud por crear su propio método? Porque bueno, eso es algo que marca también toda tu familia, ¿no? Y Claro. da lugar a lo que ahora es Artene. Bueno, mi padre estudió en España, en el Conservatorio de Madrid, y cuando estaba en Europa vivió muchos años, pues, conoció ciertas metodologías de los compositores europeos, como Bartók, como Kodály, ¿sí? Como Willems, que ellos tenían como Orff, ¿no? El que hizo Carmina Burana. Los europeos crearon muchos métodos, ¿sí? Para enseñar música sobre sus tradiciones, ¿no? Cuando llegó acá, mi papá se dio cuenta en los años 50 que no había ningún método para niños. Había canciones para niños, como Cricri, ¿no? México tiene muchas canciones, pero no había un método progresivo para que los niños, ¿no? Entonces él empezó a crear, como él estudió composición en Estados Unidos y en España, él dijo, pues hay que hacer un método. Entonces él empezó a crearlo. Un poco también porque tenía que vivir de dar clases, ¿no? Y se dio cuenta que había que crear algo. Y así fue como empezó él, tratando de resolver un problema que existía en México. Y que bueno, que existe todavía, ¿no? La educación musical infantil. Y así fue como. Entonces tuvo mucho éxito porque nadie se había puesto a componer canciones para niños. O sea, hacer unas piezas seriadas de lo más sencillo
hasta cosas más complicadas, lo que es una metodología, ¿sí? Entonces, en los años 60, pues sí, tuvo muchísimo éxito. Y él aparte tuvo la visión de utilizar los instrumentos prehispánicos mexicanos o los instrumentos folclóricos mexicanos. Por ejemplo, el huehuet, que es un tambor, huehuet quiere decir tronco hueco, ¿sí? en náhuatl, pues estaban en los museos, porque ni había concheros en las calles como hay hoy ahorita. Entonces lo que él hizo es cogió un huehuet y lo diseñó uno para niños. Hizo instrumentos para niños, prehispánicos, cosa que no había, no existía. Entonces tuvo muchísimo éxito porque la educación musical, él siempre pensó que no nada más debería enseñar música, sino además enseñar nuestras tradiciones. O sea, hacer una doble educación sobre México o sobre América Latina o sobre nuestro pasado y además enseñar música. Entonces él utilizó la marimba, utilizó el arpa, el teponazcle, las sonajas, el huehuet, todos esos instrumentos que estaban en México los utilizó para educar, ¿no? Y tuvo muchísimo éxito porque son instrumentos que nos pertenecen, son de nuestro pasado, ¿no? Y bueno, de nuestro presente también. Sí. Gracias, qué interesante. Oye, digamos, como dices, desafortunadamente en México no existía y no ha existido realmente una cultura de apoyo a las bellas artes enfocado a los niños. Como en otros países, digo, en todas las escuelas siempre les enseñan algo, ¿no? Y digo, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, pues sí tenía yo mi clase de música, flauta. Pero y la clásica flauta y todo esto, pero no sé, en Europa sobre todo, el tema de las bellas artes es fundamental en la educación infantil y de ahí, bueno, para toda la vida, ¿no? Sí, claro. Por lo que significa para el ser humano, ¿no? Las bellas artes. De acuerdo a tu experiencia y al trabajo que hizo tu papá y todo lo que han recorrido en la vida, ¿por qué en México y en otros países, digamos, no se le da la importancia a la educación musical o de las artes en general en nuestro país? Pues sí, por ejemplo, en Europa hay muchos países que la educación musical es parte de la canasta básica de la educación. O sea, está votada por la Cámara de Diputados y Senadores en Suiza, en Alemania. Entonces, todos los niños, así como tienen que estudiar su idioma y tienen que estudiar matemáticas, tienen que hacer música, ¿no? No solamente, o sea, ya es igual de importante que pases el idioma o las matemáticas o el deporte, por ejemplo, en Alemania, que pases música. Aquí en México no, aquí en México en la primaria lo que te piden es que pases español, matemáticas, pero ni deportes ni música es importante, ¿no? Y pues sí, no hay música en las primarias. Hubo un departamento en la SEP de educación musical y ya lo quitaron. Eso sí, es muy triste y la verdad no se le da la importancia que se le debería de dar, porque la música no es un lujo, se cree que es un lujo, o sea, después de que México, hay gente que es muy pobre, hay gente que carece de los recursos básicos, pero la música también para muchos países, por ejemplo, europeos o países que no son millonarios también, sienten que la música debe ser algo básico de la educación del ser humano, porque también somos pobres, no nada más de que nos falta comida, también somos pobres de que no tenemos un arte o no hacemos música como seres humanos, ¿sí? O sea, podríamos ser muy ricos económicamente, pero si no hacemos arte, pues somos pobres también. Entonces, en muchas formaciones humanas en otros países sí lo toman en cuenta. Y no se necesita que el país esté perfecto y no se necesita tampoco para enseñar música muchísimos recursos. O sea, puedes enseñar música haciendo un coro, por ejemplo, y con muy pocos recursos, nada más un maestro, ¿sí? Y un grupo de niños, con ellos puedes hacer música. No tienes que hacer una orquesta a fuerzas con instrumentos muy caros, porque sí, claro, una orquesta sinfónica tiene
un fagot que es carísimo, tiene instrumentos que no pueden estar en todos los pueblos en México. Pero sí puedes educar a un pueblo de una manera muy, muy barata musicalmente. Germán, yo recuerdo en conversaciones con tu mamá que me platicaba que tu papá había dedicado también parte de su trabajo, de su tiempo, en ir a comunidades que eran como de estratos más vulnerables, comunidades pues sí, en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, y que les acercaba justo este método. ¿Cómo es que, cuéntanos más de eso, cómo es que lo hacía? ¿Por qué? Porque, bueno, bien dicen que la música es un alimento para el espíritu, ¿no? Exactamente. Pero, ¿de dónde viene esa preocupación por tu papá, de tu papá, por llevar la música a estas comunidades? Sí, claro, porque mi papá conocía bien México, ¿no? Entonces sabe la realidad del país, ¿no? Y él se dio cuenta que podía educar musicalmente a un pueblo sin grandes recursos, ¿sí? Con los mismos instrumentos que existen en cada pueblo, en cada zona, ¿sí? Porque en México, en casi todo el país, va a haber unas sonajas, va a haber un güiro, va a haber un huehuet de diferentes tamaños y formas y tradiciones. O sea, hay muchos instrumentos mexicanos que existen en los pueblos y no hay necesidad de importar grandes instrumentos caros. Entonces, él lo que quería era crear un método que se pudiera poner en todas las escuelas públicas, no escuelas privadas. Él hizo el Instituto Artene, que es una escuela privada que está aquí en Coyoacán, que ya tiene 50 años, pero eso fue como para seguir progresando con su método. Pero su objetivo principal fue crear un método para todos los niños mexicanos, sin que costara mucho, ¿sí? Fue editado su método por la UNAM, porque él era investigador de la UNAM. Los libros de la UNAM son muy, muy baratos, ¿no? Y está hecho para que el maestro pueda sacar copias, ¿no? Y pueda darle a los niños. Y no hay necesidad de que se gaste mucho para educar a los niños. Entonces, para él, su objetivo era ese, para todo niño mexicano, darle educación musical. O sea, en la canasta básica de la educación, que les importa mucho en la SEP, el idioma, las matemáticas, el civismo, también debería estar. Civismo ya no. Ya no, ya lo quitaron, civismo. Pues la música y el deporte debería estar en la canasta básica. ¿Sí? Claro. Bueno, es que han quitado cosas todo, fundamentales, sí. ¿no? Sí. Y ahora con eso de que ya no pueden reprobar a los niños, pues ya sí, está peor. No. Oye, a ver, para entender y tener, digamos, como más claro, ¿qué sucede cuando hay ausencia de música en la vida de un niño? Si tú compararas a un niño que tiene acercamiento a la música y otro que no, ¿qué diferencias tú podrías decir? Este niño es así porque le falta y este niño es asado porque tiene la virtud de que en su casa escuchan música y que esté aprendiendo. ¿Qué vacío podría tener? Bueno, hay dos puntos muy importantes sobre esto. Primero, la ciencia se ha puesto a estudiar qué pasa con el cerebro cuando un niño está estimulado musicalmente y cuando un niño hace música. Y ha descubierto cosas interesantes de la memoria, del ritmo, o sea, aprender a tener ritmo y pulso interno, alguien que no tiene, es importante. La concentración que necesitas para hacer música. Bueno, el primer sentido que se desarrolla en el ser humano es el oído, es nuestra ventana. El niño cuando está en la panza de la mamá no ve, no prueba, no toca, pero sí oye primero. Entonces el oído es lo primero que se puede estimular. Si tú a un bebé le pones buena música o le pones puros ruidos, cambia. Y hay estudios increíbles de niños que su mamá les cantó durante todo el embarazo y niños que no oyeron música, y cuando nacen grabas el llorido del niño, y el llorido de un niño que su mamá le cantó es mucho más musical, se podría decir. El llorido de un niño que su mamá no le cantó y que no ha oído música es mucho más irregular.
Entonces, desde ahí empieza, imagínate todo lo que un niño puede traer, desde cómo habla, porque oyó música, ¿no? Ahora, cuando haces música tienes que concentrarte, tienes que trabajar en grupo, porque, por ejemplo, en Artene todas las clases, muchas son en grupo. El método TORT es en grupo. Entonces tienes que ir con los demás. Y hay muy pocas actividades que tenemos en la vida en grupo, porque realmente en nuestra formación es el niño sentado o el adulto o el joven oyendo un maestro hablar, y cuando les dice que trabajen en grupo 4 o 5, pues ya sabes que uno trabaja, otro se hace guaje, otro no llega, entonces se duerme. Pero la música no puede funcionar porque si tú haces un coro o una pequeña orquesta, nadie puede correr más, nadie puede ir más lento, nadie puede tocar fuerte, todos tienen un papel y el papel va cambiando, entonces el trabajo de grupo es muy importante, la concentración es muy importante, porque ahora mucha gente está con los niños con el teléfono y su concentración se ha reducido mucho con todas las pantallas y las tablets y todo. Entonces hacer música y dar un concierto con unos niños, que es lo que se hace de 1 hora, les creas una concentración. Ahora, hacer música también es muy interesante porque los niños desde chiquitos se plantan enfrente de un público, ¿no? Y hablan, cantan, tocan. La seguridad. La seguridad. Claro, O sea, también te crea una personalidad. Y ahora desde del sentido estético, una persona que hace música, pues también tiene una visión más amplia y más rica sobre la belleza, sobre el arte, sobre la pintura, en un mundo tan materialista como estamos ahora, que lo que importa es cuánto ganas, cuánto produces. Un ser humano que aprendió un arte desde chico, empieza a valorar, aunque sea ingeniero, sea contador, sea arquitecto o doctor, tiene además un gusto por el arte, o sea, un gusto por la belleza, un gusto por la pintura, por la música, por el baile, etcétera. Entonces, sé un ser humano más completo y yo creo que más humano, ¿sí? Oye, Germán, yo te escucho y bueno, qué delicia haber crecido en este ambiente, ¿no? Pero bueno, ya nos platicaste de tu papá, del método. ¿Cómo era para ti vivir esto, no? Porque bueno, nos cuentas que eras de los más pequeños, ya no te tocó ser conejillo de indias, por lo menos no en la primera tanda, pero después fuiste conejillo de indias o ya no. ¿Cómo, o sea, me imagino que tomarías clase en Artene o no? ¿Cómo es que fue tu infancia en esta casa tan musical y además con profesionales de la música? Pues bueno, yo sí, como te decía, no era muy obediente, entonces la verdad es que mi padre era más como como un ideólogo, un pensador, más que un papá así de que te califica, o sea, que te firmara tus calificaciones, ¿no? Entonces él hablaba, iba a conferencias y tenía muchos amigos músicos y compositores. O sea, por ejemplo, conocí a José Revueltas o a Carlos Pellicer. Entonces yo creo que yo andaba junto a él mucho tiempo y siempre me enojaba si no me llevaba con adultos, ¿no? Aunque yo era un niño, me llevaba a sus reuniones. Entonces tuve la suerte de oír a pensadores, a escritores, a músicos y oír cómo discutían sobre política, sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre los problemas de México. Y eso pues me enriqueció mucho, me abrió a lo mejor un mundo que un niño no debería tanto ver, en vez de estar jugando, ¿sí? La verdad es que, pues sí, ¿cómo se llama? Oí cosas que las oí a lo mejor muy chico, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi papá también tiene una conciencia social muy importante, ¿no? Entonces, no sé, a los 2 años yo creo que leí La noche de Tlatelolco de Poniatowska, ¿no? Entonces, pues te abre un mundo, ¿no? Del 68 cuando era niño, ¿no? Pero, bueno, ahora yo creo que todo eso me enriquece para tener una visión y para ser director del Instituto Artene, ¿no? Pero pues sí, tuve esa suerte de estar ahí y poderlo observar, ¿no? Porque podía no haberlo tomado en cuenta también. Claro, también. No era obligatorio, ¿no? Sí. Oye, la música es algo mágico, ¿no? Siempre nos
nos lleva a otras dimensiones, a viajar en el tiempo, a imaginar muchas cosas. Luego muchas veces cuando eres niño y escuchas ciertos ritmos, empiezas a imaginar historias, a jugar, a moverte. Luego ya cuando crecemos, o hay canciones que nos tiran en el drama o nos levantan a la fiesta, ¿no? Y la música nos transforma. ¿Has visto algún caso en tu escuela o en la vida donde a lo mejor alguna mamá llega y te dice, oye, este niño está muy rebelde, no me hace caso, está insoportable, no se aguanta ni él mismo, o que está deprimido? Y que tú hayas visto a través de la música la transformación del carácter de ese niño o niña que a lo mejor su vida estaba pasando por alguna crisis, por la edad o por algún conflicto familiar, y que dijeras, la música lo rescató. ¿Te ha tocado ver ese tipo de cosas? Sí, claro. Cuéntanos. Muchas veces han llegado niños que tienen problemas de concentración o de conducta, o que los papás, como siempre, si se están separando o que la abuelita se murió y era muy cercana, ¿no? Y el niño que lo siguieron llevando a hacer música, pues el niño cambió mucho con la música. Realmente la música no te puede hacer daño, ¿sí? Aunque hagas mucha música, ¿sí? Bueno, ya depende qué música, ¿no? Porque sí. ya también tenemos unos géneros ahí un poco. Claro, yo hablo sí de la del método Tort, ¿no? La música, esa música está hecha para niños. Y pues sí, mucha gente ha cambiado. Hay niños que se han quedado varios años y que han pasado ese momento difícil y luego se dan cuenta que la música les ayudó. Porque realmente, como tú dices, cuando haces arte, pues tu espíritu o tu alma si no crees en eso, pero las vibraciones que haces, o sea, más cuando cantas, el cuerpo vibra. Y nada más de que vibre, te hace bien, ¿no? Es como si hicieras ejercicio, como si te dieran un masaje. Entonces, hay veces uno está atorado con ciertos problemas que se ven en el cuerpo, ¿no? Sí. Y cuando haces música, pues te relaja además. O sacas todo eso, ¿no? O diriges todo eso haciendo música, ¿no? Que es mejor que si lo estuvieras con el jueguito en el PlayStation, ¿no? Haciendo otra cosa que generando violencia. Generando violencia, sí. Qué O que estás enojado y vas a la calle y te peleas con tus amigos, con el vecino, ¿no? Entonces, haciendo música, y hay lugares como en Venezuela, en zonas muy pobres que empezaron a hacer música y cambiaron el ambiente, ¿sí? A nosotros nos ha pasado, sí, que entran niños que tienen problemas, que se quedan mucho tiempo y cambian, ¿no? ¿Sí? Y cambian o canalizan todas sus emociones en hacer música. Pero, por ejemplo, no sé, llega un niño con, digamos, depresión, por decir, y a lo mejor llegan los papás y se acercan contigo y te dicen, oye, pues quiero traer a mi niño, y te platican, tiene esto. ¿Es el método el que tú, digamos, podrías aplicar para ir tratando a este niño, o es el tipo de música especial como para ir envolviendo, ir atrapando a este niño? ¿Cómo funciona? Porque pues es un poco de todo. Ajá. El método está hecho para que el niño aprenda música jugando. Okay. No hay como, por ejemplo, tradicionalmente daban clases de solfeo, que es una materia, y luego se daban clases de música, ¿no? Es como si quiere un niño hacer ejercicio y tú lo llevas al gimnasio, ¿no? A que haga flexiones. Pues el niño dice, ay no. A las terceras ya me cansé, ¿no? Sí, ahora tienes que hacer pierna, ahora tienes que hacer abdominales. Un niño te dice, no, déjame. Pero si pones a un niño a jugar fútbol, le das un balón, puede estar 1 hora o 2 horas haciendo ejercicio y no se da cuenta, porque se está divirtiendo, ¿sí? Entonces, el aprendizaje de la música puede ser igual. Entonces, lo que hizo mi padre fue eso. Fue en los primeros años jugar con el niño y jugar haciendo música, ¿sí? Entonces es mucho más divertido. No lo tienes ahí repitiendo, ¿no? Como en el gimnasio será para jóvenes y adultos, ¿no?
que quieren fortalecer músculo. Pero un niño no puedes ponerlo, entonces a un niño lo tienes que poner a jugar, ¿no? Es como si quieres que aprenda a nadar, bueno, luego le puedes jugar, le das una pelota que juego en waterpolo y le queda 1 hora, ¿no? Y jugando con la pelota. A que si tú lo pones a dar vueltas y a dar vueltas, se va a cansar, ¿no? Mentalmente no es lo mismo. Entonces el método sí está hecho para jugando y con el movimiento aprender música. Y eso ayuda mucho, ¿sí? Sí. Germán, yo tuve oportunidad de estar un par de años en Artene y vi cómo desde chiquitos los niños tocan marimba y tocan otros instrumentos. Cuéntanos un poco de esto, porque tienen unos festivales maravillosos, también tienen clases bueno, un coro para los papás, y este festival es muy, muy bonito, ¿no? Y tiene muchas actividades además. Sí, claro. Las clases del método, como les comentaba, se utilizaron los instrumentos mexicanos que no necesitan una técnica muy, muy elaborada para tocarlo, ¿sí? Se puede hacer música sin necesidad de estudiar 5 años un instrumento, ¿no? Por ejemplo, no sé, el violín, pues sí, se necesitan muchos años para tener la técnica del violín y empezar a hacer música. Pero hay otros instrumentos que son más fáciles, empezando por la voz, ¿no? La voz y los instrumentos de percusión como la marimba es un instrumento, claro, para hacer un poco de música es mucho más sencillo y se les puede enseñar a los niños con poca técnica, ¿no? Claro, también puede ser un gran marimbista y tocar, ¿no?, grandes conciertos. Entonces, también los instrumentos, el instrumental es importante. No se utilizan para empezar a hacer música instrumentos que son muy complicados técnicamente, que necesitarían ya que un niño quisiera sentarse a estudiar diario, ¿no?, esos instrumentos, sino son instrumentos que son mucho más accesibles para empezar. Y con esos puedes hacer música, ¿no? No se necesita estudiar 10 años técnica para luego empezar a hacer música. Entonces esos son los instrumentos. Entonces los niños en Artene, en las clases de grupo, se aprenden esos instrumentos, además cantan y dan conciertos. Cada 6 meses hacemos festivales con conciertos, en diciembre y en junio. Y bueno, lo de los coros, también es muy importante que si el papá sabe el proceso de aprendizaje de la música, aunque no haya estudiado música desde niño, es como en la educación. Si tu papá te dice, a ver, lávate la boca, y el papá no se lava la boca, o si no hace caso. El papá que fuma y le dice a su hijo, no fumes, que te hace daño, pues el otro dice, pues a ver, papá, ¿no? Entonces es el ejemplo, ¿no? Entonces lo que nos pasa en México es que mucha gente no estudió música. Entonces nosotros hemos visto que cuando los papás hacen música, el niño primero se siente pues como más en equipo. El papá entiende el proceso de aprendizaje, que no es de un día para otro, porque luego también los papás creen que su hijo toma 3 clases y ya es un genio, es un virtuoso y va a salir en la tele, ¿no? Porque eso es lo que luego, esa imagen también tienen de los artistas, ¿no? Que apenas se esfuerzan y ya. Entonces hicimos coros de papás, que luego los papás están ahí sentados sin hacer nada durante la clase, entonces los metimos a clases y es mucho más rico. Aparte, cuando hacen música juntos, papá e hijo, pues es mucho más divertido. Es como te vas a la playa y te mete el niño y se mete el papá a nadar. Oye, ¿sí? Pero es también todo un tema, porque ya cuando eres adulto, pues Sí. tampoco está tan fácil la cosa. Te digo porque me acaba de pasar hace un par de años, me invitan a un coro, yo no soy músico, y siempre he cantado, pero me entregan partituras, porque eran áreas de ópera. Entonces imagínate partituras, que yo no soy músico, y luego en otro idioma. No sé. Entonces, pues, ahora sí que sí estaba en chino, Sí. ¿no? Aunque estaba en alemán. Alemán. Y es todo un conflicto. Y lo que tú decías, cómo te ayuda a concentrarte, a poner atención, porque esto de leer las partituras es todo un tema. Bueno, para mí fueron como matemáticas, porque es toda una precisión y todo eso. Pero Sí. cuando tú eres adulto, ya esa frescura, esa facilidad por aprender cosas, pues se quedó 20 o 30 años atrás y
Es horrible, Marilu, en serio, es una Oye, pero cosa- yo te voy a contestar, Ajá. porque yo estuve en el coro de papás. Ah, mira. Y la verdad, bueno, y aparte no, o sea, de música sé, o sea, lo de que menos de parvulitos, ¿verdad? Ok. O sea, ¿Y cómo no. te fue? me fue muy bien, porque, ¿sabes qué? Al estar escuchando, bueno, teníamos una maestra maravillosa, Paola, que tiene una voz, que hace lo que le da la gana con la voz, literal. Y, y bueno, pues estás escuchando música todo el tiempo, ¿no? Te va educando el oído. Y entonces, cuando cantan, pues ya es más fácil poder seguirlas. Ahí luego lo complicado es que cuando se combinaban varias voces, pues de repente yo me seguía con las que no me tocaban, ¿no? Pero bueno, es un poco de irte educando. Y sí, nos entregaban partituras y por supuesto que yo no entendía ni cuál era la, ni cuál era sol, ni cuál era nada. Pero ahí en la partitura, como nos iban diciendo, entonces ya vas teniendo como que cada vez más noción, ¿sabes? Como que se te despierta un conocimiento que seguro ahí tenemos y que no lo activamos ni lo usamos, pero cuando ya está ahí, sale, ¿no? Y es increíble. La verdad es que fue una la música experiencia es mágica, ¿verdad? maravillosa. Bueno, claro, mira, también hay otra cosa, no necesitas aprender a leer notas para hacer música. Hay grandes Y para músicos cantar y para tampoco. cantar. Hay grandes músicos en el mundo, ya desde el Voy a de decirle eso jazz, a mi maestro, a ver si me- de jazz, en el rock, que nunca aprendieron. O sea, pero grandes, ¿no? Grandes, en todo el mundo. Y la música folclórica de muchos países es de oído. Y hay gente virtuosa, ¿no? Que no aprendió o que nunca aprendió o aprendió grande, ¿no? No sé si conocen a Paco de Lucía, el guitarrista. Claro, sí. Él pues no sabía música y era un virtuoso y aprendió y tocó. Ya que se hizo muy conocido, que quiso él empezar a aprender, pues, creo que a los 35 años aprendió notas y ni las Oye, necesitaba. pero también sucede que luego Sí. muchas veces, ya sea como papás o Sí. como adultos, pues decimos, ay, bueno, yo quiero cantar o quiero tocar Sí. esto. Y pues nomás no es lo tuyo, ¿verdad? Y entonces luego llevan al chamaco y dices, madre mía, ¿no? O ya de adulto quiero cantar y bueno, ni la chimoltrufia. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo Bueno. le haces así de, señora, pues es que es un niño, pues el violín no es lo suyo. Vamos a probar mejor con maracas o no sé, con otra cosa. Bueno, eso de no es lo tuyo, Ajá. eso no lo sabes porque no estudiaste música, ¿no? No, digo, pero ya Sí, que está ahí, que desde dices, antes. que ya Sí. llegó a tu escuela, que ya Ah. pasó un tiempo y que dices, no, pues este niño o niña, no, nomás, no. Bueno, por ejemplo, con los adultos me ha pasado Ajá. muchas veces lo que contaba Marilu, que hay papás que dicen, yo nunca hice música, soy súper desafinado. A mí me dijeron en la secundaria que no cantara, que no abriera la boca, pero tengo ganas de cantar. Y tenían razón. Y no, y entonces pasa, pero claro, eso no se da a los 2 meses, pasa un año y el señor empiezan a cantar, y empiezan a afinar, y empiezan a hacer las cosas. O sea, realmente todo el mundo puede hacer música. Si tú puedes hablar, también puedes cantar. O sea, si no pudieras hablar porque tienes un problema en las cuerdas vocales, ahora, pero si todo el que habla puede cantar. Lo que pasa es que tienes que aprenderlo. Y también pasa con los niños. O sea, no hemos tenido niños desafinados en Artene. Claro, llegan desafinados, pero después de 4 o 5 años en el Instituto Artene, cualquier niño que esté cantando, si no tienen un problema ya físico en el oído o en las cuerdas vocales, todos acaban afinando. Digamos, alguien así muy desafinado. Sí. De veras que nomás no. ¿Como en cuánto tiempo? Ahorita mencionaste 4 años. Más o menos, un estimado, ¿en cuánto tiempo alguien puede lograr tener un buen oído como para poder ya afinarse y de hacerlo, digamos, decorosamente? Pues eso depende, bueno, también de cada quien. Lo que es sorprendente en el ser humano es que uno no puede ponerle límites a las personas. Y en el arte menos. Te llevas unas sorpresas increíbles. Llega alguien grande, chico, joven, tú dices, pobrecito, como tú dices, ni al caso, pero si se queda ahí y sigue cantando y trabajando, de repente te dan unas sorpresas y de repente sale el talento oculto o salen todos los bloqueos mentales que tenemos. Es que tú no sabes, porque si a ti a los 10 años te dijeron, un maestro de música secundaria que tenía muchos problemas personales te dijo, tú no sirves para la música, ¿tú te lo crees? ¿Tú te lo crees? Entonces tú naces creyendo, pero cuando empiezas a cantar
y te desbloqueas, es eso que tienes, de repente salen tus talentos. Y te vuelves un virtuoso. Entonces sí es sorprendente. O sea, a mí me ha tocado ver gente adulta que de repente, claro, que estuvo un año sin yendo a clases y que tú le decías, híjole, pero ni una nota canta afinada, y de repente algo pasa, un clic en la cabeza y empieza a cantar afinada. Y dices, wow. Es como el ejercicio, ¿no? Bien Sí, mencionabas. exactamente. Pues digo, de la nada no te vas a echar un maratón. Exactamente. Tienes que empezar Claro. desde Te van calentar. educando y- también. Te vas y educando. claro. Vas educando a tus músculos y tu mente, porque luego un maratón no es, puedes tener el físico para el maratón, pero si tu cabeza no está, ¿no? Claro. Entonces es tu mente y tu cuerpo que se va trabajando. Y además, algo interesantísimo que es que respiras mejor, porque para cantar, Sí, pues tienes claro. que respirar y usar como toda tu cavidad. Entonces eso también es maravilloso. Sí, claro, fisiológicamente es más sano, claro. Y No, sí, y hablabas esto de el enfrentarse a un escenario, por ejemplo, un niño que cuando ustedes ya lo invitan a un concierto, si va a tocar el piano, X instrumento, la importancia que te da en la vida esa seguridad de plantarte en un lugar y a lo mejor defender lo tuyo, ¿no? Sí. Él en ese momento pues va a defender su arte de tocar un instrumento, de cantar algo, pero en la vida, pues cuántas veces no te cohibes, estás atrás de la falda de tu mamá, te da miedo. Cuando llegas a la universidad, donde ya tienes pues ya que crecer y exponer a lo mejor alguna clase ante personas más importantes, ¿qué importancia te puede ser la música en tu vida para generar ese carácter, ¿no? En Claro. un joven. claro, los niños en el Instituto Artene dan conciertos desde los 5 años, ya con público y todo, ¿sí? Y el público pues no lo conocerán a su mamá nada más. Claro, sí. Entonces, si cada 6 meses o 3 meses das un concierto y dejas que tu hijo haga su formación de toda la primaria, 6 años o 7 o 8, pues imagínate cuando acabas todas las tablas que ya tienes, ¿no? Y claro, cuando te toca que en tu trabajo tienes que hacer una conferencia en frente de los jefes, pues tú estás acostumbrado a hablar o a mostrarte en el público. Esa es una formación también muy importante que se da. Oye, Germán, ¿y dónde podemos ir? Bueno, yo sé, pero ya no estoy actualizada. ¿En dónde son los conciertos? ¿Cuándo podemos ir a escucharlos, a conocer Artene? ¿Alguien puede llegar y ir a la escuela para tomar alguna clase o ver qué clases imparten? En fin, ¿cómo pueden? Sí, claro. El Instituto Artene está en Coyoacán, en Ayuntamiento 40, atrás de los viveros de Coyoacán. Ya tiene 50 años, ya cumplimos 50 años. Wow. Dimos un concierto de aniversario en la sala Nezahualcóyotl el junio pasado, y las clases son pues todos los días para los niños en la tarde, lunes, martes, miércoles y jueves, y los sábados también en la mañana. Pueden ir para ver las clases, ¿sí? Hay gratis, pueden ir a ver las personas que están interesadas. Hay clases desde estimulación temprana, o sea, niños bebés de los 6 meses que llegan con los papás a tomar clases. Hay preescolar y hay toda la primaria. Eso es del método Torto. En las tardes, 2 veces a la semana, o el sábado una sola vez en la mañana. Y dependiendo de la edad, pues entran en diferentes grupos. Ahora, también en Artene están las clases individuales de instrumento. Se dan clases ya para los niños que quieren un instrumento ya específico. Sí, se dan clases de violín, de piano, de cello, de trompeta, de saxofón, de arpa, de guitarra, de bajo eléctrico, de batería. Hay muchísimos instrumentos. Eso ya es para los niños que después de estudiar varios años del método Torto dicen, no, yo quiero, además del método, quiero mi instrumento propio, ¿no? Entonces sí se dan clases particulares. Y también tenemos clases, las de coro para adultos, ¿sí? Tenemos un coro también de la tercera edad en la mañana, y además hay clases individuales para niños neurodivergentes ahora. Ya tenemos un grupo de maestros que dan esas clases,
y pues cada vez nos estamos ampliando ¿no? a muchas Perdón, cosas. ¿qué es eso de los niños neurodivergentes? Pues Los niños que tienen TDA, Asperger, Ah, algún ok, tipo ok, de ok. síndrome, digamos. Ajá. sí, es la palabra que ahorita que se usa, que se debe de Y decir. entonces estas clases, por ejemplo, para esos niños que tienen estas características, el maestro es especializado Especialista, en sí. esto, pero además música. Sí, hay un maestro músico y hay Ajá. una psicóloga infantil que tiene esa especialidad. Wow. Entonces se juntan para dar una clase. ¿sí? Ajá. Y entonces se les da clase de música y también es muy, muy, muy bueno. Estamos muy contentos con ese nuevo departamento que tenemos ahora. Supongo que los cambios en estos niños, las mejoras han de ser impresionantes también a través de la música, ¿no? Sí, son niños que llegan a la escuela de música Ajá. porque su terapista no los manda, Ok. porque se dan cuenta que hacer música es muy, muy bueno, ¿sí? Le da mucha concentración y les ayuda para muchas cosas. Marilu hace un momento platicaba o cuestionaba este tema de pues los nuevos géneros, ¿no? Que hay ahora, donde pues han sido muy criticados porque, digamos, a nivel musical, Sí. lo que es la pura melodía, pueden ser o muy rudimentarios porque son como muy básicos a base de golpes, digamos, y hacer a lo mejor alguna melodía, ¿no? Pero las letras, bueno, son terribles lo que está sucediendo ahora en las letras. Y lamentablemente el acercamiento de estos géneros a los niños es muy fácil. O sea, está el acceso pues, con cualquier teléfono. Tienen un acceso muy fácil los niños de hoy. En tu experiencia, ¿qué tan bueno, qué tan malo es que un niño tenga acercamiento a estos géneros musicales? Porque digamos, a final de cuentas, pues es música y siempre te sensibiliza, te mueve algo. Pero, ¿cómo impacta en la vida de un niño este tipo de géneros musicales? Claro, bueno, en toda la música hay buena y mala música, en todos los géneros, ¿no? O sea, hay buen rock, mal rock, buen jazz, mal jazz, ¿sí? Buena salsa, mala salsa, o sea, hay música bien hecha y música que no está muy, muy bien hecha. O sea, o que es más pobre o que tiene pocos recursos y que es muy repetitiva, ¿no? Es imposible que en la sociedad en la que vivimos y con los medios que hay, que un niño no oiga esa música. O sea, no se le puede como prohibir, ¿no? Porque es como parte del mundo. Lo que sí puedes hacer es enseñarle que además de esa música hay otra, ¿no? O otras. Y enseñarle todo el abanico de música que hay. Y si lo enseñas, pues él ya tomará un criterio, ¿no? Entonces él podría llegar, claro, pues va a llegar a la fiesta de sus compañeros y van a oír puro reggaetón, bueno o malo, ¿no? Pero él puede llegar en su casa o en su coche o en su vida y oír música clásica, oír música folclórica, oír jazz, ¿no? Entonces, no podemos prohibir, pero sí podemos mostrar otros tipos. Y cuando tú enseñas otras cosas, pues el niño tiene un parámetro más amplio. Es como decir a un niño, te está prohibido todos los dulces, ¿no? O la comida chatarra. Pues no, más bien enseñarle a comer bien y él sabrá que el sábado con sus amigos se podrá comer una comida chatarra, pero entre semana comerá sano. Claro. Y eso es lo que es mejor. Entonces, claro, hay una violencia muy grande en lo que tú decías en las letras, que yo creo que es, bueno, es parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro. Que yo no había oído, porque yo realmente me sorprendo, porque la verdad sí os escucho, porque tengo que escuchar, porque como soy director de una escuela de niños y yo doy clases en la facultad y en la superior, tengo que saber qué escuchan los jóvenes, qué escuchan los niños. Entonces sí estoy un poco actualizado. Tengo sobrinos y hijo que
que me actualizan también. Porque además me imagino Sí. que alguna vez algún niño, pues, no sé, está Sí. tocando aprendiendo a tocar un instrumento y te dice, oye, enséñame esta, quiero tocar esta. Sí, claro. Y cuando escuchas dices, ¿cómo? Hija. Pues sí, o sea, más bien tratas de, por ejemplo, en las clases individuales Ajá. de piano, por ejemplo, de instrumento, si hay niños que dicen, oye, quiero aprenderme esta pieza. Entonces el maestro tiene que ser inteligente para decir, bueno, yo te enseño un poquito de Bach, un poco de Beethoven, te pongo, no sé, la música de Harry Potter o te enseño, ¿no? Algo, hay juegos, o la de Mario Bros, etcétera, ¿no? O sea, esa música, sí, que también está bien hecha, ¿no? La música del Señor de los Anillos, o sea, cuánta música para cine es muy buena, o ¿no? De los juegos de PlayStation. Y decir, bueno, esto sí yo no te lo enseño, si tú lo quieres hacer, pues tú lo puedes hacer. Pero eso lo van a ver, lo van a oír en el microbús, lo van a oír con sus amigos, ¿no? En las fiestas. Yo creo que esa es parte de la educación, ¿sí? Enseñarle que hay. Y cuando tú ves a exalumnos de Artene que pueden ir me los encuentro en la Nezahualcóyotl, o sea, exalumnos de Artene que tiene 40 años, ¿no? Y me dice, acabo de venir a la neta. Y sí, oye, también lo que sea. Y dices, bueno, eso es educación. Claro. Él puede ir a la neta y puede oír reggaetón y puede oír jazz. Y otro que no tuvo esa educación, nada más va a tener lo que se escucha en el momento, ¿no? Eso es como más limitado. Sí. Oye, Germán, ya nos contaste muchísimo. Bueno, hemos hablado mucho de Artene y lo agradezco mucho porque aparte yo le tengo mucho cariño a Artene. Pero cuéntanos también de ti. ¿Cómo es tu experiencia como director? Que es como algo que te ha impactado muchísimo. Porque, bueno, yo veo a los directores y me emocionan, ¿no? Además, cada quien tiene un estilo muy distinto. Entonces, bueno, ¿cómo es este lenguaje tan poderoso del cuerpo de un director, ¿no? Para echar a andar a una orquesta entera y cómo sabe cada instrumento cuando con una seña tiene que entrar, ¿no? A mí me parece fascinante esto. Bueno, antes de ser director eres músico, ¿no? Yo estudié desde chiquito, bueno, con mis padres música, estudié piano desde muy chico, muchos años luego en el conservatorio, y además estudié violín también, muchos años en la Olin Yolisli y toqué en orquestas. Además estudié percusión y estudié canto, ¿no? Porque yo siempre desde chico quería ser director, pero sabía que para llegar a ser director primero tenía que haber tocado un instrumento de la orquesta y aprender música. Ya después, más grande, empecé a estudiar dirección. Y bueno, lo que pasa es que con la dirección, pues a mí lo que me gustaba cuando yo oía una sinfonía de Beethoven es oír a todos juntos, ¿sí? Es muy padre tocar el violín, porque soy violinista, y tocar tu parte, pero a veces me costaba trabajo, porque lo que yo quería es oír a todos, ¿no? ¿Sí? Y a veces tienes una idea de cómo quieres que suene. Entonces eso es lo que te hace ser director, ¿no? Que quieres como a toda la orquesta, ¿no? Si uno pudiera tocar todos los instrumentos sería muy feliz, ¿no? Entonces por eso es que decides ser director y ya no ser intérprete. Tienes que renunciar a una cosa por otra. Y bueno, lo que yo he hecho mucho aquí en México es que cuando yo regresé de Francia, porque estudié muchos años en París, primero en Estados Unidos y luego en Francia, regresé aquí y me di cuenta que las escuelas de música en México, el conservatorio, la facultad, la superior, no tenían un ensamble de música contemporánea. O sea, uno de los problemas de las escuelas de la formación es que ven música de hace 100 años para atrás, ¿no? Claro, a mí me encanta Beethoven, Mozart y Haydn, y estudié mucho tiempo eso, pero es música de 1700, de 1800, ¿no? Y en México no se toca mucho y los maestros no dan clases de música contemporánea, o sea, de nuestros contemporáneos. O sea, sí se oye música popular contemporánea, como es el reggaetón, como es la salsa, como es la cumbia, ¿sí? Pero luego los compositores que componen, o sea, los jóvenes de 20 o de 30 años, no se toca mucho su música, ni de los de 40 ni 50, ¿no? Tenemos una separación. Entonces yo lo que hice es en el conservatorio,
que cuando entré creé el ensamble de música contemporánea del conservatorio y empecé a estrenar muchas obras de jóvenes compositores y no tan jóvenes, porque en México, por ejemplo, el compositor Silvestre Revueltas, hermano del escritor José Revueltas, todo el mundo habla maravillas, pero se tocan 2 o 3 obras de él, ¿no? Entonces dije, oye, no hay muchísimas obras de él que son una maravilla, pues hay que tocarlas. Y él es de 1930 y 40. Pero hay compositores de 1950, 60, 70, 80 que no se tocaban. O de los jóvenes compositores. Y luego los intérpretes, los jóvenes intérpretes que están tanto tiempo en la escuela, no están tocando la música de sus contemporáneos, de sus jóvenes contemporáneos, ¿no? Y eso es una distancia que no debería de existir. O sea, uno está bien que oigas música popular de tu época, pero también música clásica o música, como se diría, culta o música académica, como se dice también, de tus contemporáneos. Entonces creé, y al principio pues costó mucho trabajo porque también los maestros y los alumnos pues no querían tocar música porque se les hace o son ruiditos o no. La gente quiere tocar pues Beethoven y Brahms, ¿no? Y el guapango de Moncayo, pues sí, qué maravilla el guapango de Moncayo, pero se ha tocado 1000 veces. Más, Moncayo tiene obras para mí más interesantes que su guapango que no se tocan. Claro, igual y ni se conocen. Y ni se conocen. Entonces, bueno, me tardé mucho, pero pues ya se logró. Y luego en la facultad, ahí sí había varios maestros y compositores y la directora que tenían el interés de hacer eso. Entonces, hicimos un buen grupo y el ensamble de la Facultad de Música, pues son 30 jóvenes en promedio cada semestre que se inscriben a hacer música contemporánea. Eso es muy, muy, muy bueno, porque estos jóvenes que están haciendo música contemporánea, cuando entren al profesionalismo, van a estar muy habituados a hacer música de su época, ¿no? Porque sí, hay un problema con la música clásica, que se tocaba música de hace 200 años, que es una maravilla, pero hay que tocar también la de nuestra época. Porque como tú hablas de la violencia de las letras, también los jóvenes ahora pues están componiendo de una manera que hay que escuchar qué están haciendo, ¿no? Y hablo de jóvenes de 20 y tantos años. Entonces yo me ha tocado, además que yo no soy especialista en la música contemporánea, pero sí he hecho mucha música contemporánea y tuve la suerte de cuando era niño, mi papá oía música contemporánea académica, que no es muy popular en México, ¿sí? Entonces como que estuve habituado a ese tipo de lenguaje y no me cuesta trabajo, ¿no? A mí me encanta Mozart y Haydn y Beethoven, pero también el otro mundo, pues estuve desde chico educado, ¿no? Entonces si a un niño como a mí me educaron así, pues cualquiera persona que oiga música contemporánea va a tener acceso. Fíjense que el otro día estuvo muy, muy, muy bonito una experiencia que tuve. Fuimos con el ensamble de música nueva de la Facultad de Música al castillo de Chapultepec en la mañana. Entonces nos invitaron a tocar ahí y yo llevé música contemporánea, así como de ruiditos, como dicen, y de atmósfera, ¿no? Nada así que suene a reggaetón, a cumbia, ¿no? Entonces yo dije, a ver qué va a pasar, porque en la mañana los niños que visitan el castillo, las primarias que van, como ustedes cuando fueron chicos fueron a dar un tour, pues no tiene nada que ver con eso. Yo dije, a ver qué va a pasar, si no se vuelve una locura. Entonces nosotros estábamos tocando, claro, tocamos muchas piezas cortas como de 4 minutos y llegó un grupo de primaria, de niños de primero y segundo, que no tenían, pues obviamente que ni el maestro ni los niños sabían a qué se iban, pero ven una orquesta y se sentaron, el maestro los sentó a oírnos. Y fue el momento que tocamos la música más abstracta de todas, de un compositor que me encanta, ¿no? Y mexicano, y yo dije, a ver, ¿qué van a hacer los niños? Bueno, esos 4 minutos, silencio total, los niños atendieron, acabaron los 4 minutos, nos aplaudieron y se fueron, ¿no? Entonces es increíble como si tú a un niño le muestras un lenguaje
o un mundo diferente que no conoce, que no tiene acceso por ningún momento, y se lo muestras en un buen lugar, el niño pues se concentró. Uno no sabe qué va a pasar con alguno de esos 40 niños que nos escuchó, que uno dice, ay, wow, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Claro, se nos acercaron extranjeros que nos dijeron, ¿esto es música mexicana? Pues sí, como creen que solamente existe el mariachi, ¿no? En México, entonces dijeron, ¿esto es música europea? Les dije, no, es música mexicana porque tocamos pura música de jóvenes compositores mexicanos. Entonces hasta los extranjeros nos dijeron, no, pues guau, o sea, nosotros pensamos que México es mariachi y el guapango de Moncayo. Y no, México es mucho más rico. No, que eso. en México hay grandes compositores. Sí. Y justo quería preguntarte, mencionaste Cricri, por ejemplo, de música infantil. ¿Actualmente se está haciendo música para niños? Digamos, hablando en el equitativo así de Cricri, o sea, ¿hay gente que está haciendo música especial para niños o nos quedamos con estos clásicos de siempre? Porque, bueno, no tengo hijos y desconozco si hay música bonita, o sea, para niños. Pues mira, la verdad Actual. es que no hay mucha, Ajá. es una tristeza. Hay muchos compositores y México es un país que grandes compositores y compositoras, porque yo creo que la canción más conocida en el mundo es hecha por una mujer mexicana, ¿no? Bésame mucho. Esa la vas a cualquier país del mundo y la oyes en el metro, cantada en diferentes países. Entonces México tiene una tradición de canciones increíble, pero el gobierno o el país no fomenta la composición infantil, ¿no? Es muy, muy poco, ¿sí? Hay mucha gente, mucho más gente actualmente hace música para niños, eso sí. O sea, mucho más, en los 60 no había nadie, ¿no? Entonces había luego muy poquitos, ahorita sí ya hay varias licenciaturas en educación musical en varios estados, ¿sí? Eso es muy bueno. Ya empieza a haber formaciones en las universidades, Jalapa, en Monterrey, en México, Querétaro, en Guadalajara. Claro, todavía falta mucho. No hay una normal de maestros de música. Debería de haber una normal de maestros de música. Una normal pagada por el gobierno para crear solamente maestros de música. Porque, por ejemplo, una vez me pidieron, claro, en el gobierno de la Ciudad de México, que iban a meter música en todas las escuelas primarias, y me dicen, necesito que formen maestros. Era mayo, les dije, pues ¿para cuándo? Pues para septiembre. No, pues ¿cómo? Tenemos julio y agosto, no, pues no, en 2 meses no se puede formar 150 maestros. Claro, hay carencias grandes, ¿no? Y hay mucha gente que tiene talento y que ha hecho música muy, muy bonita y métodos, pero sí nos falta más fomento, más apoyo de parte de las universidades o del gobierno para que muchos maestros hagan música para niños. ¿No? Y por eso es que, digo, no son los niños de ahorita, vemos muchas generaciones que hemos tenido que escuchar cosas porque no hay material realmente para niños. Imagino que habrá papás que les gusta mucho la música y todo eso, pues se tienen que ir a buscar, a lo mejor incluso comprar antes de que existieran las plataformas y todo esto, pues ir a buscar a música de otros países para que sus niños escucharan, porque pues sí, no hay de dónde, y luego por eso muchos crecimos con estos dramones de Amanda Miguel y Yuri, pues porque era lo que había, ¿no? Y estaban pues claro, cantando eso, porque realmente no... Sí, no, o sea, esa música no está mal, pero no es para niños. No, pues es que están, pues te digo, a lo mejor no son... ahora la música para niños es la de las caricaturas, ¿no? Sí, claro. O la de los juegos La de los video. juegos, sí, Ajá, sin de duda video. también. Por ejemplo, en México pasa un fenómeno que no es muy bueno y habla de cómo está nuestra educación musical. Hay un concurso del himno nacional, que es así, todas las escuelas públicas o privadas se preparan solamente para querer ganar, porque el que gana ese concurso queda así como muy bien, ¿no? Pero primero el himno, qué bueno que se hace el concurso, pero está mal escogida la música, porque el himno nacional, aunque es una pieza muy bonita, no está hecha para cantar para niños. Tiene unos intervalos y tiene unos saltos, ¿no?
melódicos que no lo afina ni el mismo maestro de música de las escuelas, porque tampoco tiene formación para eso. Entonces se acostumbran y nos acostumbramos a cantarlo desafinado, el himno. Entonces cuando tú lo oyes en el Estadio Azteca, dices, híjoles, ¿no? Está desafinado, pero bueno, está bien que se haga un concurso de canciones, pero México tiene canciones muy bonitas, pero ahí habla un poco de la mentalidad. Por querer hacer nacionalistas, tomaron una pieza que no es didáctica. El himno mexicano, claro, esto al gobierno no se lo puedes decir porque se enojan, pero no es una pieza para que un niño de primero de primaria, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, la cante si su maestro no es un buen músico. Además es bien complejo el himno nacional. Es muy complejo y tiene aparte el texto. Sí, que claro. no sabemos quién es Maciosare. Sí. Mira, yo tuve oportunidad de trabajar en gobierno y estuve en la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico. Y en esa dirección se hizo, bueno, no sé si ustedes recuerden que las cortinillas que pasan en radio y en televisión llevaban, bueno, desde Echeverría, no se habían cambiado. Entonces, con el maestro Eric Susan, él estaba como director bueno, estaba a cargo de esa dirección, rehicimos esos cortes con música preciosa, con cortes de México, de paisajes mexicanos, de niños y, bueno, distintos actores cantando. Actores me refiero a no solo niños, o sea, de distintas edades, distintas poblaciones, públicos cantando. Y teníamos que ponerle subtítulos. Porque cuando tú estás cantando el himno nacional nos vamos por cómo lo escuchamos, pero en realidad muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. Y pues era necesario poner subtítulos. Entonces digo, no es facilito como para que además un niño lo cante, ¿no? No, y luego el himno cada año se hace, ¿no? Y ellos se creen muy nacionalistas porque cantamos el himno, pero no, hay muchísimas canciones muy bellas del folclore. Más canciones que no están en español, también pueden ser en náhuatl, en otros idiomas mexicanos que no se fomentan porque mucha gente habla, ¿no? Pero esa es nuestra realidad, o sea, quitar el himno nacional con concursos así como, ¿no? Dejar de ser mexicano, ¿no? Claro. No, es que te digo, esto duda que me surge sobre qué se está haciendo actualmente especial para los niños radica en esto que estás comentando, ¿no? Lo que hemos cantado en generaciones y generaciones, como es el himno nacional, o lo que está en la radio, o lo que está en la televisión, no está hecho para niños. Entonces, una escuela como la tuya es como un oasis, ¿no? Dentro de toda esta vorágine de información que tienen los niños. Y lamentablemente el tiempo ha pasado y se nos está acabando ya este programa, pero antes de irnos, por favor, danos información sobre tu escuela para que los papás, los jóvenes que están interesados en música, esos papás que ven a sus niños que tienen un talento, hay un gusto, que siempre quieren tocar y no saben a dónde llevarlos, o ellos mismos, ahora sabiendo que hay un coro para papás, que ahorita Marilu nos va a cantar, nos va a hacer una demostración de lo aprendido del ahí. himno nacional. Del himno nacional. ¿Cómo pueden contactarlos? Bueno, el Instituto Artene es como pueden buscarlo en las redes, pongan Instituto Artene y está en Facebook, está en Instagram, también está en Google. Doy el teléfono. Sí, 55, es 55, otro 55, 54, 68, 45. En Facebook está Instituto Artene, en Instagram también Instituto Artene. Pueden hablar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes hay informes, el sábado a las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Pueden hablar para preguntar. La primera clase muestra es gratis, totalmente para que conozcan. Pueden ir los papás y los niños a conocer Artene, a ver cómo es, a cantar, a ver, a tocar. No importa si usted es desafinado. No importa ahí si lo es afina. Ahí lo afina. No tiene que saber música ni saber leer. Se puede hacer música sin saber notas. Y va a aprender a leer. Y va a leer, sí. Y bueno, damos conciertos. Ahora vamos a dar muchos conciertos en mayo y en junio en el Instituto Artene, y hay un concierto especial que se va a dar el 22 de junio
en la sala Blas Galindo con los niños de Artene a las 12 del día. Es domingo 22 de junio a las 12 del día, sala Blas Galindo. Estos Ahí son los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto del Instituto Artene, tercero de primaria a sexto de primaria del Instituto Artene. Y bueno, yo voy a dar unos conciertos para niños, por si quieren ir. Uno es en Guanajuato, el 30 de abril, es un programa para niños con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y aquí en México, con el ensamble de la facultad. Perdón, ¿en Guanajuato en dónde? En el teatro principal, sí. Ok. En Guanajuato va a haber dos funciones, una a las 4 y otra a las 6. Oye, platícanos un poquito del repertorio de este concierto. Sí, bueno, ahí soy un director invitado. Ajá. Me invitaron a dirigir la orquesta. Vamos a hacer 3 piezas diferentes. Es un concierto para niños. Se va a hacer las 5 canciones infantiles de Silvestre Revueltas. Después se va a hacer una obra que es para títeres, que se llama El Renacuajo Paseador, también de Silvestre Revueltas. Ese es un cuento que era un cuento muy conocido de los años 30 y 40. Se va a hacer con títeres y narrador. Y luego vamos a terminar el concierto con Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo, sí, muy conocido, sí. También con narradores, sí. Y van a actuar un poco, y con la orquesta de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Va a estar muy divertido. Y es un concierto para niños y no tan niños. Ay, qué padre. ¿Y cuál es el otro concierto? El otro voy a hacer aquí en México. Ajá. Eso es el sábado 24 de mayo. También un concierto para niños. Pero eso es en la Facultad de Música, en la sala Xochipilli, a las 2 de la tarde. Vamos a hacer también Pedro y el Lobo. Y vamos a hacer también El Renacuajo Paseador, con el ensamble de la facultad. Y también con narradores y con títeres. Es entrada libre, es sábado 24 de mayo a las 2 de la tarde, en la Facultad de Música de la UNAM, que está en Xicotencal, casi esquina con División del Norte. Perfecto, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias de verdad, porque has traído a este podcast Historias detrás de las causas, pues un sentido diferente de lo que siempre hablamos aquí, y es la primera vez, quiero decirte, que hacemos un programa especial dedicado a los niños, y de una manera muy alegre, muy bonita, porque luego pues lamentablemente tenemos que hablar de algunos padecimientos, pues tú sabes, de algunos problemas, sí. Pero siempre la música trae alegría, trae ilusión, trae mucha esperanza, y lo que están haciendo ustedes es maravilloso. De verdad, muchas felicidades. Y antes de despedirnos... Exacto, eso, nuestra tradición. Sí, no, antes de despedirnos, bueno, queremos que tú, ahora que te hemos empujado un poco a recordar desde tu infancia y toda tu carrera en lo que haces, que le dediques este programa a alguien que tú recuerdes de tu infancia o de actualmente, que digas, híjole, gracias a esta persona que me cambió la vida, hoy estoy haciendo algo que disfruto tanto, que es música, y que la compartes con tanta gente y tantos niños. ¿Quién es ese alguien que dices, híjole, gracias a ti por haberme dado esta lección de vida? Bueno, pues con la música, pues es mi padre, ¿no? Mi padre realmente me puso Pedro y el Lobo desde que pues era un niño de 4 o 5 años, ¿no? Y él me hablaba de los instrumentos, me los explicaba, él tenía su partitura y me la mostró desde niño. Entonces, desde muy chico pues tuve una partitura, o sea, es donde están todos los instrumentos, y pude leerla, ¿no? Y eso pues fue una enseñanza que ahora es, ¿no?, de lo que vivo, de lo que hago, ¿no? Entonces, es la primera vez que yo hago Pedro y el Lobo en mi vida. He dirigido muchas cosas, pero no había hecho Pedro y el Lobo, y se lo quiero dedicar a mi padre, que él fue el que pues me introdujo en este mundo de la música.
Qué lindo. Muchas Muchas creo que va a gracias. ser un momento muy bonito cuando estés ya ahí en el escenario. Claro. Y recordando a tu papá haciendo pues casi la primera obra que conociste. Pues ¿no? sí, se podría decir, Claro. sí. Sí, va a ser algo muy, muy bonito. Me enseñó los instrumentos él con esta obra, ¿no? Fíjate qué padre, qué Sí. bonito momento en tu vida. Muchas felicidades, Marilu, de verdad, muchas Gracias. gracias por este invitado porque hemos tenido una charla muy bonita. Gracias. Y gracias por acompañarnos a festejar este Día del Niño. No, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, sí. Muchas Y gracias. Fue un gusto. Sí. Fue muy divertido y muy enriquecedor estar aquí. Muchas gracias, Germán. Muchas Un placer gracias. tenerte. Esto fue Historias detrás de las causas. Agradecemos al Centro Mexicano para la Filantropía. Kevin, muchísimas gracias. Y esto fue Historias detrás de las causas. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Muchas gracias. Síganos. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.